Llegamos al tiempo del porqué de las cosas, donde cada semana nos acompaña el psicólogo Jaime Fuster. Bienvenido, señor Fuster. Bien hallado, don Vicente. Muy buenas tardes. Hallado, Un placer, como siempre, tenerlo aquí. Y siempre decimos también que hablamos de las cosas con la profundidad que nos permite el tiempo. Posiblemente cada tema requeriría... Los temas podrían ser muchísimo más amplios, sin lugar a dudas, pero bueno. Pero tenemos que ir rápido. El porqué de las cosas y el qué puedo ir haciendo mientras tanto es un poquito así. Es un poquito así. Van a ver ustedes ahora, a lo largo del espacio también, una dirección de correo electrónico. Allí pueden mandar sus preguntas. Esta que está apareciendo ahora, pues bien, pueden mandar ahí sus correos electrónicos al respecto de cualquier cuestión que quieran preguntar a don Jaime Fuster. Cualquier pregunta. Mejor relacionada con psicología. Claro, relacionada con psicología, fundamentalmente. Quizá de lo otro también lo pueda contestar, pero lo que nos ocupa es el tema de la psicología. El otro día, señor Fuster, leía una noticia. No sé si sigue usted la prensa un poco del corazón y todo esto. Bueno, era el cantante Francisco, que no había podido acudir a un juicio. Bueno, porque había declarado que tenía agorafobia. Pobrecico. Bien, no es por hablar de... Porque se pasa muy mal. Se pasa muy mal. No es por hablar de Francisco, sino de la enfermedad. De la ¿no? agorafobia. ¿Cuál sería si tuviéramos que hacer una definición técnica? técnica? Vamos a hacer primero una cosa. Primero digamos que es una fobia. Sí. Porque claro, si no... Una fobia es un miedo exagerado a algo. Dentro de esos miedos exagerados a algo, y hay muchos con muchos nombres, y la gente le gusta darle nombre y da igual. Dentro de esos hay una que está de moda, no de moda, sino que es muy actual, que es la agorafobia. Ese miedo exagerado, agora es la parte de afuera del templo, y fobia era. Fobia a estar fuera de. Fobia a los espacios abiertos, a las grandes distancias. Era. Pero ahora, desde hace bastante años ya, la agorafobia tiene un concepto más amplio, porque lo que ocurre es que es miedo a estar en situaciones en las que es difícil recibir ayuda. Por lo tanto, sigue siendo el miedo a espacios abiertos, a cruzar calles, a las plazas, pero se introducen como nuevos conceptos, por ejemplo, los grandes almacenes, las aglomeraciones, los tapones de tráfico, todos esos sitios donde aparentemente es muy difícil que si me pasa algo alguien me pueda ayudar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se instaura, como se instauran todas las fobias, por evitación. Quiero decir, que cuando alguien dice, no voy a ir porque hay mucha gente, y no va porque hay mucha gente, realmente se está dando un premio y la vez siguiente tendrá más razones para no ir. Y la fobia se irá haciendo cada vez más fuerte y más consistente. Bueno, pero alguien que le moleste el exceso de gente no quiere decir que tenga ninguna fobia, ¿no? Es que eso no es fobia. Que te moleste el exceso de gente no es fobia, puede ser incluso muy elegante, pero no es fobia. Fobia es cuando te sientes mal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como en todas las fobias, lo que ocurre con las fobias es que es relativamente fácil tener una crisis de pánico o tener todas esas cosas que son características de la ansiedad. La ansiedad, que es una cosa maravillosa y perfecta, que nos permite sacar fuerzas para huir de los leones. Claro, no olvidemos que llevamos muy pocos años de hombres de ciudad y muchos más hombres de hombres de leones, de hombres de terremotos y cosas de ese tipo así. Entonces, nuestro cuerpo permite sacar unas fuerzas muy por encima de lo normal para evitar grandes peligros. Pero los animales lo tienen muy bien preparado, porque eviten ese peligro y luego se olvidan. Pero ahí viene el cerebro nuestro, que es capaz de hacer previsiones. Claro, como es capaz de hacer previsiones, yo que he tenido, por ejemplo, miedo al perro, el día antes digo, uy, el perro, y antes de ver el perro y antes de estar el perro delante, yo empiezo a hacer una serie de vueltas y vueltas en mi cabeza. Y me voy obsesionando y van apareciendo los síntomas de la ansiedad. ¿Qué son? Por todos los síntomas que son necesarios para que yo pueda correr o luchar. Es decir, la ansiedad es positiva, además no poder. Positiva, pero cuando está justificada. Si yo me persigo un león y corro sin parar, o un toro y corro sin parar y me subo a la primera parra que encuentre, pues eso es perfecto. Pero si yo tengo un miedo así de grande, porque imagino que ese gatito o ese perro me va a hacer algo parecido al león, entonces no es perfecto, pero es mi imaginación, es mi pensamiento el que me instaura la fobia. Y en la agorafobia
la agorafobia es muy difícil, es la más difícil de corregir, porque las demás son relativamente fáciles. Porque claro, el que tiene fobia a los perros, todas las fobias se corrigen por afrontamiento, todas. O sea, yendo directamente Sí, al problema. Progresivamente. Quiero decir, No hay que tampoco decir, ¡hala! Claro. Te meto en una habitación con 27 perros rabiosos. Pues no. Pues no. Pues sí, no, porque puedo agarrar a la más grande o le dar un ataque al corazón. No. No, pero todas por afrontamiento. Pero la agorafobia, como no es contra una cosa, sino es contra un temor de no ser auxiliado, de hacer el ridículo, de estar muy solo, etcétera, es la más compleja. ¿Se resuelve igual que las demás? Sí, pero es más larga y progresivamente. Y lo pasan muy mal. Oiga, es curioso porque he encontrado un gran porcentaje de personas que padecen esta enfermedad en Japón, que es una ciudad muy densa. Quizá por exceso de densidad. Sí, de densidad de población. Quizá porque claro, yo no lo sabía, pero yo estoy viendo ahora las imágenes que hemos visto todos del metro en Japón, donde están los empujadores. Claro, si alguien tiene miedo a las conglomeraciones en una ciudad como esa, debe ser bastante corriente que eso ocurra. Sí, y gente que además permanece en casa encerrada durante años. Eso es lo corriente. Cuando la gente tiene agorafobia, trata de no salir. Trata de no salir, con lo cual van mermando cada vez más sus habilidades para salir, y lo cual van creciendo sus miedos, porque es algo a lo que deja de estar acostumbrado. Es decir, ese salir a la calle, que para cualquiera de nosotros es normal, para un agorafóbico que no sale, deja de ser normal y es algo como extraordinario. Entonces su habilidad para salir es menor, su miedo a tropezar, a que le dé tos, a todo. Y eso ocurre. Oye, ¿se puede tener fobia a los dentistas o no? Sí, no se sería puede tener fobia, cualquier cosa. a todo. Pero esto no sería fobia, el miedo al dentista. A ver, el miedo al dentista, no, el miedo al dentista ahora mismo diría que casi no hace falta. Pero antiguamente, si vemos las películas de los sacamuelas que contaban, pues claro, el miedo era aparecer un señor con unos alicates que no sabe uno cierto si es para bocas o para camiones y que le metan mano en la boca, pues sí que debía dar mucho susto. Ahora no está muy justificado, pero fobia se puede tener a cualquier cosa, porque hemos dicho al empezar, es un miedo desproporcionado con lo que lo ocasiona. Yo recuerdo haber tenido un caso de una niña que tenía fobia a las inyecciones, hasta tal punto que cuando se decidió venir a consulta fue porque estaba en su colegio y estaba en el gimnasio y estaban las paralelas, y estaba en las paralelas colgada. Y alguien dijo, nos ha dicho la hermana no sé qué, que tal día nos ponen la vacuna. Y se cayó. Entonces, claro, es cuando ya se cayó, ella misma se asustó, sus padres también, y entonces ya fue a consulta y se resolvió muy bien. Y al final, el final de esa resolución fue que había otra vacuna, porque eso fue un año después o así, otra vacuna, y fueron toda la familia junta a vacunarse para celebrar que la niña ya no tenía miedo. Tenía 14, 15 años. Fobias a cualquier cosa. Pues mira, ahora que habla de esto, de la familia, precisamente relacionado con el dentista, hay un estudio que ha hecho la Universidad Carlos III de Madrid. Se analizaron a 183 niños entre 7 y 12 años. Y han medido el miedo que sentían los padres cuando iban al dentista y luego los hijos. Y se han dado cuenta de que la mayoría de los niños que tenían miedo era que sus padres les habían transmitido y tenían un comportamiento similar en este sentido. La frase transmitido es muy interesante, porque no es heredado, es aprendido. No se hereda el miedo al dentista, pero sí que se aprende. Hay una cosa muy en eso que llamamos educación. Los padres pueden dar normas, pueden dar pautas, pero el modelo está. Y el padre, es muy difícil que el padre que tenga miedo al dentista sea tan ecuánime como para que nunca se le note que tiene miedo al dentista. Entonces el niño, pues si el padre tiene miedo al dentista, pues bueno es que lo tenga él también y que lo aprenda. Entonces hay una proporción. En todas las cosas, en la educación, en todas las cosas. Ya sé que estos estudios que a veces le traigo yo, señor Fuster, se ríe un poco porque hoy en día tenemos estudios para todo. Para todo. Para todo. Y sin parar. Sí, y además para algunos... todo y sin parar. Y en muchas ocasiones
intencionados. Intencionados, sí. A veces hay firmas que los provocan para... En muchas ocasiones. Está claro. Mira, pero este llega desde la Universidad Estatal de Ohio. Nos dice que lo han comprobado en ratones. Dormir con la luz o la televisión encendidas aumenta el riesgo de depresión. ¿Quién no se ha dormido? Vamos a ver. Con Vamos la a ver y televisión. vamos a comentar. Si yo fuera ratón y me pusiera la televisión, me deprimiría. Claro, porque no la entiendo. Entonces le pone una luz que va haciendo así, 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 y él no capta exactamente lo que le pasa, porque no está preparado para eso. Que a nosotros nos pase y que nos deprima, yo creo que no. Yo duermo muy bien con la televisión, quizá con lo que mejor duermo es con la televisión. Entonces, para dormir en la televisión, si la película es buena uno no se duerme, si lo que está... Y si es malo, muy malo tampoco, porque se indigna. Y cuando es aceptable es cuando le da el sueñecillo. Tiene que ser una cosa media para poder colar. Así como aceptable, le da un sueñecillo muy agradable. Todo el mundo dice que los documentales de naturaleza son muy adecuados para... Sí, son buenos porque no producen susto ni nada. Sí. Bueno, pues volvemos a recordar que pueden enviar ya sus preguntas a nuestra dirección de correo electrónico. Y, la idea será que cuando los tengamos, que veamos después de las que nos salen, podremos contestar a todas o no y ya veremos a ver. Efectivamente, porque no todo se puede responder en un minuto. El kit es que tenemos un tiempo muy limitado y que ¿qué responderemos? Pues un poquito qué es lo que está ocurriendo, la palabra qué es lo que pasa, y un poquito qué es lo que se puede ir haciendo hasta que se decida si se va a psicólogo o si no se va a psicólogo. Eso es, si requiere un tratamiento con mayor profundidad. Don Jaime Fuster, un placer, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta ahora. Muchas gracias a todos. Hasta aquí hemos llegado en Talento Mediterráneo. Volveremos la próxima semana, ya saben, a partir del horario habitual y a partir del próximo martes. Gracias, feliz semana y hasta la próxima.